Bueno, pues ahí está ese famoso tema de los técnicos, jugar bien o efectividad, si van de la mano o si son elementos que a veces se divorcian. Alguno prefiere el juego directo, el juego más cauto, el rompimiento, aguantar, esperar. Son estilos y lo de Walter Centeno es más Guardiola, más lo Menotti, más Claro, defender el buen juego, la posesión de pelota y a través del buen juego llegar a la victoria. como hay estilos de estilos. Incluso hemos visto estilos de estilos en la selección mayor de Costa Rica, ¿verdad? Exactamente, también. Que tenemos, Cristian, un invitado, ¿verdad? El invitado mayor. El invitado mayor, ¿verdad? El técnico de la selección de Costa Rica. El peso pesado y no por kilos, sino por puesto. Así es. Bueno, así que ahí está, ¿verdad? Ronald, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Bienvenido a Tigo Sport Noticias. Y bueno, y gracias a la Federación de Fútbol también por el contacto y por tener esta posibilidad de conversar el día de hoy. ¿Cómo le va, Ronald? Buenas noches. Muchas gracias. Saludos para los dos. Y el que dice que no es por peso. Eso sí, ¿verdad? Bueno, Ay, Dios, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, como siempre. Todo tranquilo ya después de todo lo que ha ocurrido y bueno, en esta tarea diaria, digo yo, de sacar conclusiones, de seguir adelante, de reencauzar las cosas cuando el resultado no acompaña. Y bueno, también pidiendo mucha sabiduría a Dios, que es el que nos da todo este tema para poder seguir adelante. Ronald, una consulta. Obviamente estamos ante un tema preeliminatoria con bastantes meses, digamos, de tiempo, pero con una realidad que ha tocado al fútbol de Costa Rica en las últimas décadas. Tenemos altos y bajos a nivel de generación de futbolistas. O sea, tenemos muy buenas generaciones y a veces generaciones que parece les cuesta tomar la batuta, que da la impresión que es el caso de hoy. Tenemos a los veteranos, que son los que dan el do de pecho, Cristian Bolaños, un Michael Barrantes, un Brian Ruiz, un Junior Díaz, un Celso Borges, pero los jóvenes, los de 19, los de 20, los de 21, parecen que no han tomado la estafeta. ¿Cómo manejar una selección previa a una eliminatoria cuando hay dudas, cuando no hay realidades tan fuertes de la nueva generación? Esa es una muy buena pregunta. Ayer también me la hicieron en otro medio y la contesté más o menos así, Cristian. Em, Incluso esto fue una pregunta cuando a mí me entrevistaron por primera vez en la comisión técnica y yo hice la semejanza a una pirámide con respecto a que hay jugadores que ya están consolidados y que conforme la pirámide va creciendo, vienen jugadores intermedios, ¿verdad? Aquellos que no han llegado a la selección, que han hecho buena labor con equipos, pero que no han llegado a la selección. Y también en la parte alta de la pirámide, las nuevas promesas, los jugadores sub-23, los jugadores que creemos van a ser los que van a dar el recambio. Y eso fue una pregunta también de comisión técnica. ¿Cómo hacemos para poder equiparar todos esos niveles? Y bueno, nosotros nos empleamos o intentamos visitar estadios, ver a los jugadores, ver rendimientos en los equipos que nos pudieran complementar estos jugadores que ya están consolidados. Y que cuando tuviéramos la oportunidad de ir involucrando los unos y otros, lo pudiéramos hacer con respecto a partidos. Bueno, se nos vino la pandemia, nos quitaron algunos juegos en donde podíamos haber hecho ese tipo de dinámicas. Se nos viene un partido o dos partidos con Panamá, en los cuales tenemos muchos problemas para hacer convocatorias de jugadores, ¿verdad? Por temas de pandemia, de permisos sanitarios, e intentamos involucrar un poco a los jugadores que están en la mitad de la pirámide, o sea, que no son los consolidados, que tampoco son las jóvenes figuras, pero que han dado el do de pecho en sus equipos. Y desgraciadamente, lo digo con mucha pena, no nos acompañan los dos resultados negativos que tuvimos y entonces nos genera una vez más esa duda que usted muy bien la acaba de describir y entonces nos lleva entonces a la conclusión de que tenemos que ahora hacerle más punta al lápiz, ser más exclusivos en las convocatorias para hacer acompañar tanto a esos jugadores como los más jóvenes ya de los jugadores consolidados. Ronald, un gusto saludarlo como siempre. Viera que quería hacerle esta pregunta ya fuera de una conferencia de prensa que fue tensa el pasado sábado.
que fue tirante, ¿verdad? Incluso ayer me parece haberlo escuchado pues decir, ¿verdad? Que hubiese hecho algunas cosas diferentes en la rueda de prensa. Se cuestionó de parte de algunos colegas, incluso algunos de nosotros, el hecho de debutar a algunos futbolistas en la selección mayores de 30 años. Y yo estoy segurísimo que usted escuchó el cuestionamiento. Cuando salió la convocatoria de la Sub-23, algunos dijimos, caramba, la Sub-23 tiene buenos futbolistas y más si usted le agrega legionarios y los jugadores de la liga, sale un muy buen equipo. ¿Por qué se toma la decisión en los partidos contra Panamá de no darle la participación a un equipo más bajo en edad y debutar a esos futbolistas mayores de 30 años en selección de Costa Rica? Bueno, muchos de ellos, bueno, saludos José, igual, muchos de ellos porque no los pudimos traer primero, ¿verdad? Recordémonos que estamos metidos entre un dilema de convocatorias, jugadores sub-23 de San Carlos, no los pudimos llevar. San Carlos estaba sumido después de lo del COVID. Algunos jugadores sub-23 de Saprissa tuvieron partido ese día contra Sporting. También tuvimos inconvenientes con traer jugadores sub-23 que también están en Herediano. O sea, si no, prácticamente la lista de Herediano pudo haber sido de 9 o 10 jugadores. O sea, Herediano tiene muchos jugadores de esa generación sub-23, ¿verdad? Y nosotros quisimos darle un estatus de selección no sub-23, selección mayor, porque el partido era de este tipo. Y creímos que jugadores, y vamos a hablar con nombres y apellidos, yo no tengo ningún problema. Creímos que jugadores como Jekyll Venegas, como Osvaldo Rodríguez, como Brian López, ¿verdad? Son como José Gabriel Vargas, son jugadores que en sus equipos tienen un desempeño sobresaliente. Son los referentes de cada uno de esos equipos que estoy nombrando. En el caso de Joacel Wright con Limón, de Maynor Álvarez, no estamos hablando de jugadores novatos, estamos hablando de jugadores que están en esa pirámide intermedia en donde le explicaba a Cristian anteriormente y que creímos necesario probarlos en los partidos, que es donde realmente nosotros nos damos cuenta si son jugadores que puedan encarar esta estafeta de poder ser seleccionado mayor. Entonces, así fue como lo decidimos, ¿verdad? Esto es una situación difícil porque como no salieron las cosas, nos puede arrojar resultados negativos, así como también si hubiéramos hecho el otro plan de llamar solo jugadores sub-23, entonces no, porque los jugadores sub-23 están muy jóvenes y que tienen que ir cumpliendo procesos. Entonces, en esta lista incluso habían 7 jugadores sub-23, ¿verdad? 7 jugadores sub-23, que creemos que de 23 a ver 7 u 8, que fueron los que tuvimos, es un buen número, acompañados también con esa escala de jugadores que ya rondan los 27 y los 30 años, que deberían en este momento tener su cúspide de rendimiento deportivo, ¿verdad? Y que pensábamos que nos podían llenar más expectativas de las que al final, desgraciadamente, nos cumplieron, encerrándonos meramente que los dos marcadores para nada fueron buenos. Ronald, obviamente las selecciones siempre tienen una gran esperanza en los legionarios, porque la teoría nos dice que los legionarios son la mejor representación del país, tanto que van afuera, que los convocan, que los contratan fuera de nuestras fronteras. Pero la realidad suya difiere un poco o bastante a los últimos técnicos de selección nacional, porque los legionarios en Europa han disminuido. El único consolidado fuerte que está jugando es Keylor. Celso va a una segunda B. Oscar Duarte juega a veces sí, a veces no. Y después tenemos una gran cantidad de legionarios en la MLS, que parece hoy ser la gran base de legionarios para Costa Rica. Pero volvemos al mismo problema. Lo hemos visto en las últimas fechas. Francisco Calvo a veces juega, a veces no juega. Ronald Matarrita sí juega, Cascante no juega. Waston es el más sólido. O sea, hay una intermitencia que nos hace dudar realmente si el hecho de ser legionario nos garantiza un nivel superior. ¿Cómo lo ve usted como técnico de la selección? Bueno, precisamente, Cristian, por eso es que nosotros confiamos y pensamos en que queríamos o queremos darle un valor especial al jugador nacional, precisamente por esos puntos que usted está analizando, ¿verdad? Entonces, nuestra idea es o ha sido darle participación y responsabilidad al jugador nacional para que asuma también su rol
y que pueda, como decía antes, llenar esos vacíos que algunas veces tenemos con los jugadores foráneos, ya sea por participación o porque no los convocan o porque, como usted muy bien lo dice, ya no juegan tal vez en ligas tan importantes como lo hacían antes. Y entonces era parte de esa apuesta que nosotros hicimos, ¿verdad? Parte de esa apuesta que al final, repito, desgraciadamente no nos acompaña el resultado, no nos acompaña tal vez un rendimiento que nos deje satisfechos a todos, ¿verdad? Porque evidentemente el 0-1 en los dos partidos nos deja un trago muy amargo y entonces nos crea más bien, en lugar de encontrar soluciones nosotros a esos inconvenientes, más bien nos generan dudas a todos. Así que nosotros ante esa falencia o ante esas disyuntivas y esas faltas de regularidad de jugadores foráneos, por eso queríamos potencializar o darle esa importancia al jugador nacional que vemos domingo a domingo, miércoles tras miércoles, ¿verdad? Comprometiéndolos a cada uno de ellos a que es su máximo esfuerzo en sus equipos y después en la selección para tapar ese tipo de vacíos que podamos encontrar en convocatorias de legionarios. Pero bueno, al menos en esta primera vez no nos resultó. Sí sacamos conclusiones importantes de algunos de ellos, pero no nos resultó porque volviendo a la nota anterior con mi querido y estimado amigo Walter, a la pregunta de qué es lo más importante, jugar bien o ganar. Si usted a mí me pregunta eso ahorita, después de que esto que nos sucedió, definitivamente es ganar. Ronald, no quiero como siempre caer en eso de sacarle la convocatoria a cucharadas, ¿verdad? Que en Sí. algunas ocasiones lo intentamos. Ugalde está dentro de las posibilidades para el mes de noviembre. Manfred Ugalde, ¿le ha sorprendido lo que ha visto de él? Manfred es un muchacho muy interesante. Nosotros, así como en el caso de Manfred, le hemos o le estamos dando seguimiento a muchos jugadores. Hoy precisamente fue mi día de revisar rendimientos y participaciones en el fútbol internacional. Tengo las participaciones prácticamente de todos los jugadores que participaron, al menos las acciones específicas de cada uno de ellos. Y bueno, Manfred tiene una característica que nosotros podemos aprovechar. A mí me parece que él es un jugador que sigue estando en formación, que él sigue estando en ese crecimiento deportivo, ahora en una segunda división allá en Bélgica, que él puede potencializarse más. No digo que para ahorita o para más adelante, porque yo pienso que por jerarquía y por rendimiento también, por delante de Manfred, en esa posición tenemos jugadores con un biotipo diferente, el cual en el fútbol internacional a nosotros nos va a hacer falta, ¿verdad? Como es el caso de Felicio Brown, que también debutó ahora este fin de semana con un gol, y es una posición importante eh, con respecto a esa figura del 9 tradicional, ¿verdad? Manfred es un jugador que también podría jugar de doble 9, podría jugar por fuera, es un jugador interesante, lo seguimos en la lupa, lo tenemos en la lupa, ahí lo tenemos, lo estamos viendo siempre, así como vemos a otros jugadores, pero adelantarme ahorita para lo de noviembre, lo único que sí le puedo decir es de que la convocatoria en noviembre vamos a ir con todo lo mejor que tenemos afuera y con todo lo mejor que yo considero que tenemos en San José. Ronald, usted ha jugado eliminatorias, incluso la jugó después de jugar mundial, la del 94, la del 98, y sabes lo difícil que es jugar eliminatorias. A veces aquí somos muy románticos cuando decimos, nos toca El Salvador y Guatemala, y vamos a Panamá, y a la hora de los balazos sufrimos más de la cuenta, ni hablar en el Caribe. Hay discursos, como el mismo tema de Centeno que hablábamos, de cómo tiene que jugar un equipo o de cuál es la idea de un entrenador. ¿Cómo se tiene que jugar la eliminatoria? O sea, ¿se tiene que jugar según este nivel de futbolistas o usted ya tiene definido cómo es la forma en que, debido a que ganar es lo más importante, pellizcamos puntos para llegar a la Copa del Mundo? Sí, definitivamente. Hay formas y modos de jugar. Y nosotros en eliminatoria, especialmente de visitante, tenemos que ser un equipo que se traiga algo siempre, que gane o empate, no importa la forma como lo hagamos. Y de local, definitivamente, ya podemos ser un poquito más exquisitos o exclusivos con respecto a nuestro rendimiento, que debe ser siempre hacer la casa fuerte y que podamos ganar los partidos de locales.
pero sí, las eliminatorias de visitantes son muy difíciles y nosotros pensamos que cuando vayamos a jugar de visitante, vamos a ser bastante estratégicos para poder amarrar algo, pellizcar algo, traerse algo de una visita que después lo tendríamos que justificar con ganes en nuestro estadio. Entonces sí, hay que planear muy bien esto. Desgraciadamente, digo, no he tenido mucho tiempo ni muchas pruebas de este tipo, y tampoco me quiero justificar, pero ha sido un poco difícil todo esto. Es más, yo les confieso que yo tengo más experiencia de interino que de técnico titular, ¿verdad? Porque de interino tengo 25 partidos, de titular tengo 6 partidos en medio de una pandemia donde no hay un manual exacto para poder dirigir una selección en este tipo de eventos que ha sido una incertidumbre terrible, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, en planificaciones, en convocatorias, siempre dependemos de alguna circunstancia extra fútbol para poder nosotros armar lo que nosotros pensamos. Entonces, ojalá que ya todo esto vaya pasando pronto y que para el próximo año, cuando ya venga la eliminatoria, y que sea el primer partido, que seguramente, bueno, seguramente no, será de visitante, nuestro primer partido, ya sea en Curazao o en Panamá de visitante, que son los dos equipos que yo pienso van a disputar ese pase, podamos estar ya nosotros con mucho más claridad de lo que podemos estar en este momento. Ronald, ¿le dolió que después de los 2 partidos contra Panamá, incluso se dijera a algunos sectores, es que Ronald González no es técnico para la selección de Costa Rica? El tipo de cuestionamiento que se dio alrededor de la figura de Ronald González tras los 2 partidos contra Panamá, ¿cómo los asumió? Yo no sé si fue parte también de la molestia suya en la conferencia de prensa posterior al juego. No, la verdad es que no, José. Cada quien tiene el derecho de opinar y yo soy muy respetuoso de eso. Estamos inmersos en un país con muchos problemas, desde la parte social, económica, incluso hasta política. Ha sido una pandemia que nos ha golpeado a todos y que hay muchas válvulas de escape directas. La selección tenía ya 6, 8 meses de no salir en escena y cuando sale aparece mal, imagínense, o sea, no es muy halagador. Entonces, no, yo estoy muy seguro de lo que yo soy, de lo que yo me he preparado para estar en este puesto. Y repito, tengo más experiencia como interino que como mayor, pero esa experiencia me va a ayudar a que más adelante, en lo que venga, tome mejores decisiones, me comporte diferente, tenga una actitud diferente, cuando gano y cuando pierdo, por lo menos, para que sea más mesurada, menos confrontativa, como lo dije la otra vez. Entonces, no, yo tengo un equipo de trabajo que esto no solamente depende de mis decisiones, sino que yo converso mucho con mis compañeros de cuerpo técnico, tengo gente que está alrededor mío que me ayuda, pero no, yo no tomo nada personal con respecto a esas apreciaciones, porque al final son opiniones de gente que tiene el derecho de opinar y que uno siempre tiene que respetar eso. Ronald, la última de mi parte, agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado esta noche. Yo sé que hay discursos de los técnicos, a veces hay que manejar un discurso y tal vez algunas preocupaciones o cosas se quedan al interno, pero la pregunta se lo hago, esperando una respuesta sincera. ¿Cuál es su real preocupación hoy en el tema de selección nacional o su preocupación más fuerte en el tema de selección nacional de cara a las eliminatorias? Bueno, la máxima preocupación que yo tengo ahorita es poder conformar un equipo en el cual yo pueda disponer, em, y que esté dentro de los parámetros que nosotros planificamos. Es que algunas veces hemos intentado hacer equipos y no los podemos completar por diferentes motivos, ¿verdad? Este último, con temas de pandemia, con temas de COVID y de eso que no hemos podido conformarlo. Evidentemente, una de mis preocupaciones también o ocupaciones es de que los jugadores del extranjero alcancen un nivel deseado para que puedan ser competitivos y cuando vengan a la selección nos den ese salto de calidad. Y también otra ocupación y preocupación que se acrecentó más en este microciclo fue de que espero más, lógicamente, de los jugadores nacionales, sin decir nombres, porque ustedes saben que yo no digo nombres, pero la expectativa que yo tenía
con respecto no solamente al rendimiento, sino al resultado era alta y que necesitamos, ¿verdad? Como yo se los digo a ellos, necesitamos más competencia, más nivel, o sea, mejores jornadas de fútbol, porque el fútbol nacional es diferente al fútbol internacional. Ahora se demostró con Panamá que sin ser tampoco un equipo echado de virtudes, fue un equipo más ordenado y con más fuerza y con una velocidad diferente a la que nos topamos en nuestro campeonato y nos complicó. Y así van a venir bastantes partidos. Esa es una de mis preocupaciones, ocupaciones, de que esa competencia se incremente, que los jugadores de afuera sigan ratificando por qué están afuera y que anden en un buen nivel para poder nosotros convocarlos y que junto con los nacionales que están acá podamos conformar un equipo competitivo, que yo estoy seguro lo podemos hacer. Y el problema aquí es que desgraciadamente no hemos tenido mucha oportunidad de hacerlo y las pocas oportunidades que tuvimos las dejamos ir, como estos últimos 2 partidos que tal vez nos dejaron más dudas que aciertos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Honduras, creo, Ronald, el siguiente escollo. Estamos todavía en eso. Hay un par de gestiones más que la federación está trabajando y que están dentro de las posibilidades. Así que todavía no podría asegurarles si es Honduras, porque como les repito, ya el viernes pasado tuvimos una reunión y se están trabajando con opciones también fuera del país, que son las que yo quiero que se hagan. Pero bueno, como hablábamos anteriormente, muchas veces no depende de buenas intenciones, sino se dependen de realidades y tenemos que también ser realistas del momento en el que estamos. Así que bueno, veremos, ojalá que se pueda hacer algo muy cercano, acorde a lo que nosotros solicitamos. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, Ronald, muy amable. Bueno, muy buenas noches, saludos. Gracias al técnico de la Selección Nacional, Ronald González. Bueno, ahí está. Algunas conclusiones, Cristian, lo de los jugadores, ¿verdad? Él argumenta esto de la convocatoria de jugadores mayores de 30 años del Campeonato Nacional. Me parece que sí es contundente en que esperaba más de algunos futbolistas del campeonato local. Yo creo que el técnico de la selección tiene una brasa en este momento en la mano, que es la siguiente. ¿Quién está destacando? ¿Quién la está rompiendo? Hablo del fútbol nacional, juegue en Costa Rica, juegue fuera. O sea, ¿quién está escuchando? ¿Cuál es hoy la gran figura de Costa Rica? Ese que se echa el equipo al hombro, que destaca, que hace diferencia, sea como capitán en el medio, sea como goleador, sea... ¿Quién es? Pareciera que no hay en este momento. O sea, no hay quien marque una diferencia. Ahí es donde viene la complicación de elegir quién compone una selección. Se va usted por el momento de los que estén jugando mejor, trata de ir a la segura de los que tienen más recorrido, más trayectoria, aunque no estén en el mejor nivel. Esa parece ser la realidad hoy de la selección nacional. De eso he escuchado una frase de Maynor Díaz, rememorando aquellas épocas del 2001, cuando Maynor Díaz era goleador del campeonato nacional. Y Maynor decía, pero resulta que tenía encima a un Ronald Gómez, tenía encima a un Pablo César, tenía encima a un Rolando Fonseca, a un Hernán Medford, y yo era goleador empedernido del campeonato nacional y no tenía campo en la selección. Hoy parece que la selección le talla a muchos futbolistas, o al menos le da espacio a muchos futbolistas, pero la camisa no le talla a todos. Pero lamentablemente hay que darle la camisa de la selección a muchos futbolistas porque no tenemos de dónde, ¿verdad? Sí, y por eso le consultaba a Ronald cómo vamos a jugar la eliminatoria, porque también si pasan los meses y no se eleva el nivel del campeonato nacional, de los jugadores, si la mitad de la MLS siguen siendo banca, como está pasando en las últimas fechas, bueno, una forma es decir, pues, juego de tal manera, acuerpándome más en el sistema que en el talento, en la capacidad individual o en el momento de los jugadores para ir tratando de sacar la tarea avante que es ir a la Copa del Mundo. Sí, bueno, ahí está, ¿verdad? Realidad de selección de Costa Rica, entrevista con el técnico de la selección mayor, Ronald González. Nosotros vamos a ir a la pausa y regresamos con más información, más contenido, interpretaciones aquí en Tigo Sport Noticias.